Hola Autofixer Motos, mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video más de la serie que tenemos a estas scooter Agility 125. En el video de hoy vamos a realizar un mantenimiento a la suspensión delantera. Va a ser un paso a paso muy entretenido, yo sé que les va a gustar bastante. Este procedimiento de mantenimiento a la suspensión delantera aplica para todos los modelos de scooter, ya que casi todos tienen el mismo principio de funcionamiento. Los invito a que vayan a la descripción del video, les voy a dejar toda la información técnica relacionada, el paso a paso, las frecuencias de cambio, les voy a dejar los torques, los límites de servicio, todo lo relacionado con este procedimiento. Entonces, ¡vamos! Primero vamos a retirar la llanta y luego el guardabarro delantero. Recordemos que el rache es para agilizar el trabajo, no para hacer fuerza. Para eso usamos la palanca de fuerza. Y que los ejes se golpean con martillitos de caucho. Listo. Retiramos el caliper. Retiramos la manguera del freno. Listo. Antes de retirar los tubos telescópicos, lo primero que vamos a hacer es aflojar estos dos tornillitos que son los que están sosteniendo el telescópico para poder aflojar el taponcito que por lo general está bastante ajustado. Entonces aflojamos este tornillito. Con nuestro tubo telescópico aún ajustado por este tornillito, vamos a aflojar el tapón con esta Bristol, una palanca de fuerza. Esto lo vamos a solo aflojar, no lo vamos a retirar todo. Así está apretada. Listo, solo aflojará, no vamos a retirar todavía. Ahora sí, la podemos retirar. Listo, ya la vamos a diagnosticar. Ahora sí vamos a retirar el taponcito. Retiramos el resorte. Listo. Y ponemos a escurrir el telescópico. Mismo procedimiento. Listo. Igual lo ponemos a escurrir. Y mientras escurre, yo voy a ir tomando un cafecito. Ustedes pueden irle dando like al video, suscribiéndose al canal y compartiéndolo. Ya saben que eso nos ayuda bastante. Para el desensamble de nuestra botella con el telescópico vamos a sostener internamente el pistón que está dentro de nuestra botella y vamos a aflojarla de este tornillito. Aquí sujetamos el pistón interno, vamos a aflojarlo. Esta arandelita es la que actúa de empaque en nuestra suspensión. Es muy importante reemplazarla en este procedimiento. Nuestro sujetador interno es una Bristol 14 milímetros o llave Allen 14 milímetros. Aquí ya solo es jalar nuestro telescópico hacia afuera, normal. Este es nuestro pistón, ya les voy a mostrar. Internamente tenemos este bujecito que va en nuestro pistón. Aquí vamos a retirar el guardapolvo con nuestro extractor de retenedores. Listo. Este elemento es muy importante, ya lo vamos a limpiar. Vamos a retirar el pincito que sujeta al retenedor. Listo. Ahora retiramos el retenedor. Hay que irlo empujando, pues haciéndole esta leve palanca. Listo. O sea que la fuerza le haga la herramienta contra el mismo retenedor y lo palanquee, no contra la botella. Inclusive por palanquear a veces se pueden partir. Para eso usamos la herramienta que toma como base y hace la fuerza con el mismo retenedor. Mismo procedimiento para el otro telescópico. Muy importante la arandelita, no se les va a olvidar. Retiramos el pincito. Listo. Tiramos el retenedorcito.
Ahora vamos a lavar las piezas. Vamos a revisar el pistón interno. Este pistón tiene este cuadrante para poder sujetarlo, porque en esta rosca es que va el tornillo que va en la parte exterior. Estos conductos de lubricación hay que limpiarlos bastante bien, porque son los que garantizan el flujo del aceite, que en el tema de la suspensión delantera cumple la función de amortiguación. Otro diagnóstico que debemos hacer es medir la longitud del resorte, que en este caso podemos ver que es de 122 milímetros. Esta medida la tienen casi que ambos resortes. Este también tiene 122 milímetros. Y nuestro manual nos indica que el límite de servicio es de 217 milímetros, tanto para el derecho como para el izquierdo. Para los resortes de nuestros pistones, el manual no nos indica la medida, pero igual los vamos a medir y vamos a comparar el valor entre ellos dos. Este tiene 37,58 milímetros. Y este tiene 37.1718 milímetros. Hay aproximadamente 40 centésimas de diferencia. Lo comparamos con un resorte nuevo y tiene 38 milímetros. Ya que el manual no nos indica el límite de servicio, aproximadamente el límite de servicio de estos resortes oscila entre los 3 milímetros aproximadamente. En este caso están en parámetros. Vamos a verificar el telescópico, más que todo en la parte donde está haciendo fricción constante con el retenedor, que no tengamos algún desgaste de material o algún rayón profundo. En este caso están parámetros y este también se encuentra en parámetros. A pesar de que nuestra suspensión no tenía fuga de aceite, decidimos reemplazar los retenedores por el kilometraje de la motocicleta y por el servicio que se está realizando. Bueno, entonces los repuestos que vamos a reemplazar son los retenedores. Recuerden que repuestos originales y las arandelitas, ya les voy a mostrar, se reemplazan porque, como podemos ver, van sufriendo desgastes. Y es algo completamente normal, ya que esto es un empaquecito normal. Simplemente se llama empaque blando, que son arandelas de cobre. En esta base lo que vamos a hacer es, aparte de limpiarla muy bien, vamos a aplicar una película de aceite para no maltratarla y que se nos facilite la entrada de nuestro retenedor. Entonces vamos a instalar el retenedor. El retenedor tiene una orientación, la nomenclatura, que son los numeritos, van hacia afuera. Entonces lo empujamos normal con nuestro empujador. Vamos a terminar de instalar el retenedor. Listo. Ahí, como podemos ver, ya está disponible para instalar el pin. Colocamos el pincito y lo empujamos. Con un empujador le damos entre. Listo. Y verificamos de que se haya quedado bien instalado. En este caso quedó en perfecto estado. Mismo procedimiento, recordemos la nomenclatura hacia arriba, o sea, donde están los numeritos, que es la medida interna, externa y la altura. Instalamos nuestro empujador. Este empujador se guía más fácil cuando está el tubo, porque el tubo pues nos ayuda a guiar. Listo, instalamos el pincito y verificamos de que esté bien instalado. Vamos a instalar los pistones. Este resortico no tiene pues ningún orden. Instalamos el pistón, que salga. Listo. Estos bujecitos son los que van en esta parte interior. Van de esta forma. Listo. Para la instalación, entonces vamos a lubricar muy bien. Vamos a instalar el tubo telescópico y vamos a hacer el ajuste. Se hace necesario aplicar una película de fijador de roscas o trabarroscas. No se les olvide el empaquecito nuevo. Sostenemos el tubo interno, el pistón, ajustamos y vamos a dar torque. Verificamos. Ahora vamos a instalar guardapolvo. Sí, solo empujadito normal. Importante, el resorte lo vamos a instalar en esta posición. Como podemos ver, aquí hay una distancia menor en el resorte respecto al otro extremo. Antes de instalar el resorte, vamos a aplicar el aceite. La viscosidad y el nivel de aceite lo van a encontrar en el manual de taller de cada motocicleta. En este caso, yo les voy a dejar la información de esta motocicleta en la descripción de este video. Límites de servicio, torques y especificaciones técnicas. Luego vamos a instalar el resorte en esta posición, muy importante, muy despacio para que no se nos vaya a regar el aceite. Ahora vamos a instalar el taponcito. Se me olvidaba decirles que el O-ring también hay que instalarlo nuevo, muy importante, porque este es el empaque
que sella aquí en la parte superior. Este tapón sí no requiere ningún trabarroscas. Aquí vamos a ajustar solo con la mano, y así como hicimos al principio del video, el ajuste final se lo vamos a dar con la ayuda de nuestra horquilla. Bueno, aquí igual, mismo procedimiento que la otra suspensión. Damos torque. Verificamos. Y ya está. Instalamos el guardapolvito, el aceite, el resortico, el O-ring en nuestro taponcito. Listo. Antes de instalar los telescópicos vamos a limpiar la horquilla. Listo. Aquí lo que vamos a hacer es dejarla aquí un poquito arriba. Entonces vamos a ajustar aquí parcialmente para poder darle torque al taponcito. Verificamos. Ahora sí, vamos a dar el ajuste correcto. Entonces, va aquí a nivel. Igual el telescópico tiene una ranura donde va el tornillito. Verificamos. Mismo procedimiento para nuestro telescópico derecho. Apretamos parcialmente y damos torque. Verificamos. En este punto nos hace falta instalar el caliper, la caja de velocímetro, el guardabarro y la llanta delantera. Un tip adicional antes de irnos: por lo general cuando se dañan los retenedores de la suspensión casi siempre tenemos fuga solo por uno. Es muy importante y se recomienda bastante reemplazar ambos retenedores de una vez, o sea en un solo servicio, y eventualmente el aceite. Si por algún motivo no quieren reemplazar el otro retenedor, que se recomienda, pero bueno, si no lo van a hacer, es muy importante reemplazar el aceite de la otra barra. O sea, es demasiado importante. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en el momento que cambiamos retenedor y vamos a hacer el desensamble y el lavado de las piezas, no es lo mismo que, por ejemplo, si solo se drena el aceite, pues en temas de niveles. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Muchas gracias por el video. Cualquier cosita, escríbamela acá en los comentarios. Entonces, hasta la próxima.